Bueno, buenos días a todos. Esta charla será grabada para efectos de divulgación científica. Y bueno, hoy tenemos una invitada, la doctora Lupita Delgado, y bueno, se las voy a presentar. Ella es la doctora Eva Ramón Gallegos. Ella es química farmacéutica bióloga de la Universidad Veracruzana. Obtuvo la maestría en ciencias en citopatología con mención honorífica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y posteriormente realizó el doctorado en ciencias químico-biológicas, donde también obtuvo mención honorífica y también por parte de la misma institución. A continuación, ella realizó una estancia en el Departamento de Física en la Universidad Domino Braga, en Portugal, y en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. A partir del año 2001, ella se incorpora como profesora investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente ella es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y del CONACYT, y sus líneas de investigación están enfocadas en la terapia fotodinámica dirigida al cáncer, nanotecnología, desarrollo de un método no invasivo para el diagnóstico in situ del cáncer de piel por análisis microtopográfico y de procesamiento de imagen acoplado a terapia fotodinámica. Cuenta con 53 publicaciones en revistas indexadas y JCR, 6 solicitudes de patentes, 2 de ellas ya están otorgadas, y cuenta con varios premios. Por mencionar los más recientes, obtuvo la medalla Juana Catalina Romero en el 2019, otorgada por el gobierno de Oaxaca. También el premio Milenio Talent Awards, otorgado por el grupo editorial periodístico Milenio. El reconocimiento Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México en el 2019, otorgado por el grupo editorial Forbes México, y el reconocimiento al mérito Foro Forbes Fixing Health en el 2019, otorgados por el grupo editorial Forbes México también. Y bueno, es un gusto que aceptara nuestra invitación y bueno, le cedemos el micrófono para que nos presente su charla. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Patti, por su presentación y muchas gracias también a la doctora Guadalupe por la invitación y con gusto, como les comentaba, con gusto estoy aquí. La verdad conozco su instituto, su centro de investigación y me encantó esa vez que fui. Tienen todo para trabajar y es, y bueno, hacen trabajos muy interesantes, ¿no? Entonces, como les decía, muchas gracias por esta invitación. Voy a cerrar la cámara porque después bueno, el internet se alenta un poco, pero voy a compartir eh, y, y creo que ya, ¿verdad? Ya pueden ver la Sí, presentación. ya lo vemos. Ay, perdón, porque esta no es la primera. Eh, Excelente. Bueno, em, esta charla la nombré Terapia Fotodinámica y Virus del Papiloma Humano Persistente, Avances y Perspectivas, porque los trabajos que habíamos realizado pues eran en mujeres que habíamos muestreado por primera vez y no mujeres persistentes. Entonces, principalmente en el área médica, pues sí, siempre es la pregunta, ¿y qué pasa con las pacientes persistentes, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar un poco de una breve reseña del virus de papiloma, los tratamientos convencionales, los pioneros de la terapia fotodinámica, los ensayos preclínicos que tuvimos que hacer para llegar a- al tratamiento ya en pacientes, ensayos clínicos, los resultados, conclusiones y los nuevos retos. Entonces, el virus del papiloma humano, pues, es un virus de DNA de doble cadena. Son partículas muy pequeñas de 50 a 60 nanómetros, hay alrededor de 200 tipos y 40 están involucrados con con la enfermedad de transmisión sexual. Tiene afinidad por los epitelios y las mucosas y la forma en la que infecta el virus es que cuando hay alguna pequeña lesión en el epitelio, es capaz de infectar las células basales, que son las células pues inmaduras, podemos decir que hay en el epitelio,
y que además estas pueden ir avanzando a través del estrato, y entonces los diferentes estadios de maduración de la célula pues le permiten al virus replicarse. Entonces, em, bueno, los virus papilomas se pueden clasificar en los de bajo y alto grado, así como una clasificación muy simple. Y, por ejemplo, tenemos que, que los virus de bajo grado, pues son los que van a generar las verrugas que se suelen encontrar, por ejemplo, en la piel, como lo vemos aquí, pero, por ejemplo, o las que vemos aquí en el prepucio, ¿no? Pero también, bueno, los virus de alto grado, pues son los que llegan a infectar el cérvix. Y estos, pues, no generan verrugas, sino un simple cambio en el epitelio que, bueno, se puede revelar con algunos métodos. Em, bueno, la frecuencia de este virus, la CDC indicó que hay 630 millones de personas infectadas en el mundo por algún tipo de virus de VPH. La prevalencia en mujeres es del 5 al 15%, aunque ahorita vamos a ver algo reciente pero se maneja eso del 5 al 15%. La infección puede persistir por 2 años en las mujeres, y de 10 a 15 años con esta infección, pues ya se puede tener una predisposición al carcinoma cervicuterino. En los varones, la prevalencia es del 1 al 3% y la infección puede persistir hasta por 1 año. Ellos tienen una eliminación del virus más eficiente, y solo el 0.1 puede evolucionar a cáncer de pene. El CDC recomienda que las vacunas se apliquen en las niñas y niños de 11 a 12 años, y ya actualmente se puede llegar hasta los 20, aplicarse también hasta los 21 años, ¿no? Y la nonavalente, que es la vacuna que protege contra la mayor parte de los virus, por lo menos contra 2 de los de bajo grado más frecuentes, que son el tipo 6 y 11, y, y 7 de los oncogénicos y también más frecuentes, que son el 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Esta vacuna, la nonavalente, fue aprobada ya por la FDA para hombres y mujeres de hasta 45 años, pero no protege, si se dan cuenta ustedes, contra otros virus que también son de alto riesgo. Pero bueno, afortunadamente, sí contra los más oncogénicos, porque se ha visto que de los oncogénicos, entre el 16 y el 18 se encuentran en el 70% de los casos de cáncer cervicuterino. La YART, el año pasado, sacó un handbook que de verdad está maravilloso, que es para todo lo del cáncer cervicuterino, y habla de la prevalencia. Bueno, hicieron un estudio muy interesante, cita un estudio muy interesante en donde hicieron un metaanálisis con 500 estudios que involucró a 2.4 millones de mujeres mayores de 15 años y con citología normal, y encontraron que hay una prevalencia del 15.3% para cualquier tipo de virus en todo el mundo, ¿no? El 70% de estas son de tipo carcinogénico. Y bueno, reportan que en el Caribe, como lo podemos ver aquí, bueno, aquí están todos los continentes, podemos decir, y en América, vean ustedes, en el Caribe es en donde se tiene el mayor porcentaje de prevalencia del virus, ¿no? Entonces, que es la más alta, que es el 50.7, y la más baja se encontró en el sur de Asia con 8.5%. Entonces, sigue siendo un problema, pese a que hay mucha información, muchos métodos de diagnóstico. La infección pues continúa.
me gusta mucho hablar de este estudio de prevalencia del virus de papiloma en las mujeres, que fue un estudio que hicieron en el Centro Nacional, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde ellos analizaron 8.706 muestras de mujeres mexicanas. Y entonces vean ustedes, bueno, fue un estudio retrospectivo y entonces hicieron la búsqueda del virus del papiloma. Y estos eran, o estas eran muestras que se habían declarado como negativas al virus del papiloma, pero pues no se hacían en ese momento las pruebas moleculares. Y vean ustedes cómo eh, estos papanicolaos que se habían dado como negativos tienen algún tipo de virus de alto riesgo, de los más frecuentes como 16 y 18, de otros altos riesgos, bajos riesgos y no determinados, ¿no? Entonces ellos encontraron como conclusión que el 15% de las citologías que se reportan como negativas tienen algún tipo de virus. Y los chinos en el 2019 reportaron que el 12% de los papanicolaos negativos em, eran positivos a algún tipo de virus. Entonces, 12 y 15 no está muy alejado, o sea, es un poco el problema que pasa de que no, los métodos de diagnóstico, pues, no son al 100% efectivos, o también no se les puede hacer PCR a todas las pacientes, ¿no? Y entonces eso hace que la mujer pueda caiga en persistencia sin saberlo, ¿verdad? Entonces, la historia natural del virus, de la infección del virus del papiloma, es que la persona se infecta, y la mayoría va a pasar por una infección transitoria que puede llevar de 6 a 24 meses, y de ahí regresa a la normalidad, podemos decir, ya no se detecta el virus en su epitelio, pero puede reinfectarse y puede ocurrir otra vez lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, una minoría de las mujeres, em, el virus no es eliminado y entonces cae en persistencia de la infección, y pues ya es cuestión de tiempo en que se pueda desarrollar una lesión de bajo grado y después evolucionar a una de alto grado. Sin embargo, hay evidencia en donde las mujeres nunca tuvieron una lesión de bajo grado y realmente ya fue detectada directamente, o sea, presentaban papanicolaos negativos, y posteriormente, en 6 meses o un año, ya presentaban una lesión de alto grado. Al parecer, y hay algunos tipos de virus que hacen esto. Entonces, en ambos casos, tanto las lesiones de bajo grado como las de alto grado, en las adolescentes, por ejemplo, se revierten 91%, y en las mujeres de más de 25 años, del 55 al 70%, y de las de alto grado, el 70% en los adolescentes, y en 40 a 47 en las mujeres que tienen más de 25, y del 30 al 50%, este, sin tratamiento puede evolucionar a un carcinoma cervicuterino, y con tratamiento el 1%. Entonces, también encontré este artículo que está muy interesante, en donde, bueno, vean ustedes aquí, del 100% de personas que están infectadas con el virus, del 85 al 90 lo elimina, pero del 10 al 15% puede evolucionar a una lesión de bajo grado, y del 10 al 20 pasar una de alto grado, y del 30 al 40, no está muy alejada a esta referencia, puede evolucionar a un carcinoma invasor. Entonces, aquí tiene que ver, vean ustedes, la permanencia del virus. El virus, cuando infecta a la célula, se puede quedar episomal, o sea, que todavía no integre su genoma al genoma de la célula. Se puede quedar, por ejemplo, episomal, en este caso, al 100%, cuando solamente está infectada la mujer y no tiene una lesión. Puede ser también que esté episomal al 100% en la lesión de bajo grado, pero vean ustedes
en una lesión de alto grado, ya solamente del 20 al 95, y en un carcinoma invasor, pues ya no hay virus episomal, ya la infección no es productiva, ya se ha integrado el genoma. Y entonces vean cómo crece la grafiquita de abajo, en donde se habla ya de que el virus puede estar episomal, pero también ya pudo haber integrado su genoma, ¿no? Otra cosa interesante aquí son las proteínas que se expresan, las oncoproteínas del virus, por ejemplo, E2, vean ustedes cómo que tiene que ver con la replicación del virus, cómo va bajando. Y ya cuando está integrado el virus, E6 y E7 tienen que ver ya con la integración, cómo se va aumentando. Y bueno, las aberraciones hasta el momento no se sabe exactamente en dónde, en qué parte se inserta de todo el genoma de la célula, en qué parte se inserta el genoma del virus. Sin embargo, hay ya evidencia de varias aberraciones cromosómicas que están relacionadas con, em, con el cáncer cervicuterino. Y em, esta diapositiva muestra claramente los años, por ejemplo, desde que la mujer tuvo la infección por primera vez hasta que se desarrolla una lesión de alto grado. Entonces vean ustedes cómo en los primeros años, cómo se elimina, hay un aclaramiento, una eliminación del virus, y la persistencia eh, es poca, ¿no? Y en 10 años más o menos, vean cómo ya ganó la persistencia de la lesión y empieza el proceso de carcinogénesis, ¿no? De la invasión. Entonces, definitivamente el virus, pues bueno, el hecho de que esté presente es un riesgo latente que tiene ahí la mujer. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, a partir de que está infectada la mujer, cómo la transformación de las células empieza desde las células basales hasta las células superficiales. Y entonces vean ustedes cómo puede revertirse la infección por lo menos de cuando está la infección aguda, ¿no? Se puede revertir perfectamente, o en las primeras etapas de persistencia, cuando empiezan a aparecer ya las lesiones preocupantes en la clínica, que son las lesiones de alto grado o NIC 2 o 3, ¿no? Bueno, es, ay, no es posible. La eliminé y ya no la puse. Bueno, venía la diapositiva en donde cuáles son los tratamientos que se aplican para las pacientes. Y ustedes saben que existen guías en todo el mundo, y en México nuestras normas oficiales, que ya ven que ahorita hay un debate al menos público, ¿no? Social, porque han eliminado algunas normas oficiales mexicanas y eliminaron precisamente la de carcinoma cervicuterino. Pero tanto la norma mexicana como las normas que tienen algunas asociaciones de ginecología en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todos ellos lo que indican es que cuando, por ejemplo, la mujer sale con BPH positivo, que solamente se deje en observación, que no se le haga absolutamente nada. Cuando ya tiene una lesión, bueno, recomiendan hacer algún tratamiento. No, podemos decir poco invasivo, ¿no? Como sería la crio o la electro. Y ya cuando ya son lesiones de alto grado, estas lesiones ya son tratadas pues con conización
o incluso, bueno, en algunos casos cuando se le pregunta a la paciente que si ya no va a tener más hijos y eso, pues ya em, prefieren o quitar totalmente el cuello o este, o también la matriz, ¿no? Entonces, todas, o sea, no hay, con esto yo les quiero decir que no hay un tratamiento actualmente para las mujeres que solamente tienen el virus. Bueno, sí, sí hay algunos inmunológicos, ahorita me estoy acordando. Sin embargo, muchos de ellos no son eficientes. Pero pero lo que se maneja en la clínica es que se deja en observación la paciente. Entonces, buscando una nueva terapia, bueno, hace muchísimos años, yo me encontré con la terapia fotodinámica que pertenece a las fototerapias. Hay algunas diferencias porque la fototerapia, por ejemplo, ya quedó como un término en donde se usa luz que va a incidir sobre algún cromóforo que está de manera, algún cromóforo intracelular, como por ejemplo lo que hacen con los niños con los recién nacidos, que les ponen luz ultravioleta, ¿no? O sea, eso es fototerapia. La terapia fotodinámica es un poco diferente porque el cromóforo, podemos decir, en este caso se llama fotosensibilizador, se tiene que introducir. Pero bueno, la fototerapia se utiliza desde hace muchos siglos, ¿no? Desde los egipcios, en la India, en la medicina china. Y la terapia fotodinámica, em, pues fue descubierta en sus bases científicas, por el doctor Oscar Raab y su profesor, el doctor Hermann von Teipener. Entonces, ellos casualmente andaban buscando fármacos para los paramecios y usaban colorantes y realmente no encontraban así como que aumentaran la eficiencia. Pero un día lluvioso, que hubo relámpagos y todo esto, tuvieron que dejar de trabajar y entonces dejaron ahí las cosas y al otro día se dieron cuenta que los paramecios estaban muertos. Entonces empezaron a ver pues qué habían hecho diferente y dijeron pues solamente la luz de los relámpagos, ¿no? Que hubieran activado los fármacos, el fármaco. Y entonces efectivamente, bueno, se dieron cuenta que los paramecios o los frascos donde estaban los paramecios que solamente tenían el colorante, pues había muchos sobrevivientes, o sea, los que ellos mismos ya habían encontrado. Y y el que había recibido la luz, pues ese se había muerto. Así empezó el registro científico, podemos decir, de la terapia fotodinámica. Entonces ellos, fíjense, desde 1903 cuando hice mi libro me puse a investigar y la verdad encontré cosas bien interesantes como esta de que ya lo habían probado para el cáncer de piel, para el carcinoma vasocelular. Vean ustedes, aunque son fotos blanco y negro, eh, no como las que tenemos ahora, ¿verdad? Con mucha precisión, pero se puede ver que sí se han eliminado algunas lesiones, ¿no? Y eso fue entre 1903 y 1904. Entonces, eso dio pie a que creciera mucho lo de la terapia fotodinámica con la lámpara de Finsen también, quien también ganó el premio Nobel. Sin embargo, acuérdense que en Europa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial pues se detuvieron muchos trabajos, ¿no? Entonces hay una amplia historia de eso, pero quien probó de manera masiva en pacientes, quien la retomó, la rescató, podemos decir, fue el doctor Thomas Doherty, que desafortunadamente falleció eh, eh, en el 2020. Bueno, él probó
un derivado de hematoporfirina en, en 113 pacientes que tenían lesiones cutáneas malignas y pudo ver que en 111 de ellos hubo una respuesta completa o parcial. Entonces, esto pues dio muchas esperanzas en el área oncológica, y entonces se empezó a tratar para diferentes patologías, como en el caso de la enfermedad de Bowen, que no tenían más que eliminar la extremidad, y cuando se probó la terapia, pues se pudo eliminar, este es un tipo de carcinoma vasocelular sin problema. También en la dermatología, por ejemplo, para la queratosis actínica y, y para el virus, para las verrugas comunes, por ejemplo, como esta que vemos aquí. Entonces yo, bueno, hace ya muchísimos años, más de 25 años creo ya, vi esto y dije, ay, ¿qué no se habrá usado para el cáncer de cervix y el virus del papiloma y todo? Y pues, mi primer tarea fue ir al Instituto Nacional de Cancerología a investigar, y pues no hacían nada, pero le llamó la atención al jefe de investigación, y entonces ya me mandó con un investigador, con otro, y la verdad fue la orientación que me dieron y sus comentarios fueron muy buenos para mi proyecto que apenas iniciaba, ¿no? Entonces, la terapia fotodinámica es una tecnología médica que usa láseres para activar fármacos fotosensibles para tratar el cáncer y otras enfermedades por un medio no quirúrgico y de mínima invasividad. Requiere de una sustancia química, que en este caso es un fotosensibilizador, que estos fotosensibilizadores son macrociclos, tienen que ser moléculas muy grandes y con dobles enlaces conjugados para que se haga la resonancia electrónica. La luz que debe de ser una longitud de onda en la que absorba el fotosensibilizador, en la que se excite el fotosensibilizador, y el oxígeno que debe estar presente en las células. Entonces, el procedimiento es súper sencillo, se administra el fármaco, se espera a que se acumule y posteriormente se irradia. ¿Cómo se va a acumular? De muchas maneras, porque los tumores tienen más irrigación, hay menor drenaje linfático, los fotosensibilizadores son liposolubles, entonces pueden ser acarreados por las LDLs, y, y después de que ya se haya acumulado por por alguno de estos motivos, se irradia, y ahí se generan radicales libres, y estos van a oxidar a las biomoléculas esenciales. Entonces, el fotosensibilizador en su estado basal, al absorber luz, puede alcanzar diferentes niveles de excitación, como en este caso de S0 pasa a S1, S2. Pero acuérdense que la interacción de la luz con la materia tiene muchos productos, ¿no? Uno de ellos puede ser por conversión interna, en donde se genera calor. También puede emitir luz, pero lo más interesante, y como se escogen los fotosensibilizadores, es algo que va en contra de que tienen que hacer, que va en contra de las leyes físicas, que es hacer un cruce intersistema. ¿A qué se refiere esto? A que, si ustedes recuerdan, siempre nos ponían a dibujar en la secundaria los espines, y uno era con una flechita hacia arriba y el otro era con una flechita en sentido contrario. Bueno, pues eso es lo normal, pero resulta que aquí el spin cambia de giro. Entonces los dos van en el mismo sentido, y a eso se le llama cruce intersistema. Entonces pasa de un estado singulete a un estado triplete de mi molécula. Y esa se puede también excitar de diferentes maneras. Puede emitir luz, pero ahora como fosforescencia. Em, Ay, perdón, aquí, bueno, aquí no aparece,
no entiendo la animación aquí. Bueno, y entonces, pero aquí puede decaer por transferencia de energía y esa transferencia de energía es capturada por el oxígeno molecular que está en su estado triplete y él se convierte en oxígeno singulete. Y este es altamente citotóxico y es una de las vías por las que se mueren. Pero también puede haber transferencia de carga y entonces cualquier molécula al cargarse con un electrón de más se convierte en un radical libre y esa es la reacción tipo 1. Pero como este fotosensibilizador, o sea, esta molécula que hizo todo esto, está perdiendo un electrón, a su vez él se vuelve también un radical de menor potencia, pero también, y entonces esa es la reacción tipo 3. Entonces, este conjunto de reacciones son las que van a llevar a la muerte a las células. La terapia fotodinámica no solo sirve para, pues, para eliminar las células, sino también sirve para diagnosticar, que es a lo que se le llama fotodiagnóstico, PDD. Entonces, el fotodiagnóstico es que es el mismo procedimiento, se le da al fármaco, se le da al paciente un fármaco, se espera que se acumule, por ejemplo, lo utilizan mucho para el cáncer de vejiga, vean ustedes aquí cómo se vería sin el fármaco y posteriormente de tomar un fármaco y esperar que se acumulara y usando luz a baja potencia, porque aquí no queremos matar las células, sino lo que queremos es generar la fluorescencia, porque dependiendo, fíjense ustedes, dependiendo la longitud de onda, dependiendo la potencia, uno puede favorecer cualquiera de estos sistemas. Entonces, lo que siempre trata uno de favorecer es que se generen estados tripletes. Se hacen cálculos y, por ejemplo, todos deben de dar 1, ¿no? La sumatoria todos deben dar 1. Por ejemplo, el calor tiene un porcentaje, la fluorescencia, la fosforescencia, el cruce intersistema, todos estos deben de dar como sumatoria 1. Un fotosensibilizador para que funcione debe de tener punto 7, o sea, 70% sensibilizador. Si cambio la longitud de onda, me genere fluorescencia. Y entonces, por eso se usa diferente luz, ¿no? Se usa luz azul aquí y se usa luz roja para el tratamiento. Entonces, usando luz azul, vean ustedes cómo se puede delimitar perfectamente en dónde está el cáncer, ¿no? Y como tratamiento, pues se usa luz roja porque es la que penetra en mayor proporción los epitelios. Puede penetrar hasta 2 centímetros de manera eficiente. Entonces, y esa genera el efecto fotodinámico. Así que, como no había nada en ese tiempo, vean de cuándo es este artículo de 1999, pues mi primer trabajo fue primero ver si, si las células de cáncer de cervix o de carcinoma cervicuterino eran capaces de acumular un fotosensibilizador, en este caso la protoporfirina 9. Había varias formas de hacerlo. Una era usar el fotosensibilizador directamente y otra era inducirlo. Cuando se usa el fotosensibilizador directamente, tiene como efecto secundario que también se acumula en la epidermis y entonces las personas no pueden salir a la luz del sol durante de 3 a 4 semanas. Entonces yo desde el inicio dije, no, porque si esto llega a las personas y en México que tenemos todo el tiempo luz, ¿no? A nosotros no nos conviene. Entonces mejor usamos un inductor y por eso usamos el ácido del lebulínico. Así que lo que hice fue exponer células GILA, que son células de un carcinoma cervicuterino, que parece que está mezclada con un adenocarcinoma también. Y células, me enteré que un doctor en la UNAM
él había aislado una célula de una mujer mexicana, eran células de carcinoma cervicuterino, y el nombre de ella, pues, por eso le pusieron Calo, porque era Carmen López, ella, ¿no? Y en honor a ella yo lo menciono, la verdad. Entonces, me fui a buscar esa línea porque dije, quiero ver si en las mujeres mexicanas podría funcionar, ¿no? Así que, y las probé con esta que Gila viene de una mujer afroamericana. Así que expuse las células, también hice un cultivo primario de células normales en el hospital Gea González. Me hicieron favor de donar un cervix y de ahí cultivé las células. Y entonces ya teniendo los tres tipos de células, las células normales, las células de CACU de una mujer mexicana y la de una mujer afroamericana, medí medí la acumulación de la protoporfirina 9. Y entonces, bueno, fue algo muy interesante porque se vio la diferencia de cómo acumulaban las células Gila mucho más que las células no cancerosas, ¿no? Mucho más acumulaban, sintetizaban más protoporfirina 9 y las células Calo de la misma manera. Entonces, encontré que con base a lo que acumulaban las células normales, las células Gila acumulaban 5 veces más y las células Calo acumulaban 8 veces más con respecto a su basal. Así que ahí nos pusimos muy, muy, muy contentas, ¿verdad? Con mis mentoras, la doctora Aura Judith y la doctora Irma, porque eso daba pie a que a lo mejor podía usarse en carcinoma cervicuterino. Entonces, pasaron muchos, muchos años, ya después, em, ustedes saben que siempre los recursos limitan mucho el avance de los proyectos y hasta el 2005 pude probar esto en un modelo de ratón, en un modelo NUNU al cual se le implantaron células Gila. Para ese tiempo, las células Calo, pues todavía no estaban registradas en el ATCC. Entonces, pues había críticas de que es que no está registrada, es que cómo está segura, que sí es o no es. Yo sí la quise poner porque estaban aisladas para empezar, de eso era seguro de una mujer mexicana, pero ya después me seguí con las células Gila, pero un poco más como para poder publicar, ¿no? Entonces, implantamos eh, las células Gilas y esperamos a que se desarrollara, estandarizamos el modelo y ya que estaba el tumorcito, usamos dos vías, la vía intratumoral y la vía oral para administrar el ácido delta aminolebulínico y probamos varias irradiaciones. Ya había hecho un trabajo in vitro con una alumna, ya ella es doctora, la doctora María Teresa López. Con ella habíamos visto en su tesis de maestría que las células habíamos probado células de carcinoma cervicuterino con virus y sin virus. Y vimos que las células con carcinoma, bueno, las células, perdón, de carcinoma cervicuterino con virus requerían de más de una irradiación. Entonces, ya sacamos 3 irradiaciones y así que en los ratones probamos 3 y 5. Y pudimos ver y a 2 densidades de energía. Entonces pudimos ver que con 5 irradiaciones y por la vía oral disminuía el volumen del tumor en el 52%. Pero también vimos que a 250 joules, ni siquiera no pudimos medirlo, se desapareció el tumor, pero no había manera de medirlo, así que preferí dejarlo sin, sin, sin volumen, ¿no? Y cuando ya extrajimos el tumor, hicimos análisis histopatológico con el doctor Snyder y el doctor Graue,
del Conde de Valenciana. eh, y bueno, fuimos 3 personas las que evaluamos el porcentaje de células muertas y encontramos que el 98% de las células estaban muertas. Vean, aquí es muy sencillo, aunque no sea uno patólogo, ¿verdad? Que aquí se ven los núcleos o la membrana, la envoltura nuclear y la membrana de la célula se puede ver, se está delimitando. Y vean, cuando hay necrosis ya no se pueden ver esas diferencias. Y hicimos una técnica que se llama túnel para ver si morían por apoptosis y tan solo vean ustedes la señal que tiene de muerte celular. Entonces ya eso me dio como mayor seguridad de que esto podía servir para el carcinoma cervicuterino. Fue hasta el 2010 que salió una convocatoria del Fordesit. A mí me invitaron por parte del gobierno de la Ciudad de México porque casi nadie se había presentado a esa convocatoria y había más de 100 millones de pesos y dijeron, ay, pues es que es una convocatoria para llevar lo que tengan en el laboratorio que lo puedan llevar a la gente. Necesitan ir con presidentes municipales, a fundaciones y que digan en una carta lo que ella tiene, a mí me sirve. Entonces, pues pues dije, no, pues me voy para el sur del país porque sinceramente se hace menos investigación y además se les iban a hacer gratis todos los estudios a las mujeres y dije, no, pues mejor me voy para Veracruz y para Oaxaca. Eh, en ese momento, bueno, desde que salió mi artículo, empezaron a pedirlo, me acuerdo, y yo me empecé como a desesperar mucho porque dije, no es posible, ya todo el mundo me va a ganar, ¿no? Entonces en el 2015 hice una búsqueda, hice un capítulo de un libro de una búsqueda y dije, a ver, ¿cómo está el estado del campo de la aplicación de la PDT para las lesiones de bajo grado, CACU y BPH? Y vean ustedes que ya había mucho más fotosensibilizadores como el FotoSan, la hematoporfina y Fotofrin siguen desde 1993. El ALA, que es el que nosotros usamos, ya había un derivado del ALA, Fotogen y Fotolong. Ya todos estos, bueno, ya habían sido aprobados en humanos. Y entonces vean cómo tienen diferentes resultados de respuesta completa en sus pacientes que van desde el 50% y algunos hasta el 100%, ¿no? Entonces vean cómo aquí para las lesiones de bajo grado, vean cómo el Fotofrin, pues estaba que como al 90%, el, el ALA, por ejemplo, bastante alto, como el 98, yo creo, 98%, el derivado del ALA, un poquito menos como el 60%, y el Fotosan, que parece que es de los mejores, estaba aquí como el 90, ¿no? Eh, ¿Qué es lo malo de estos estudios? Que tienen una N muy pequeña. Eran Ns de 3, de 5, de 10 pacientes, ¿no? Entonces, y vean lo que tenían con BPH. Con BPH solo ya había varios estudios. Con el Fotofrim, por ejemplo, llegaban, bueno, estaban un poco por debajo del 80. Con ALA, vean como del 80 y ya el derivado de ALA también un poquito más. Entonces, ya había trabajos de estos, ¿no? Entonces, pues afortunadamente me aprobaron lo de ese proyecto que les comento, me lo aprobaron para llevarlo, pero me dijeron, ahorita no lo pruebes eso fue en la Secretaría de Salud, no lo pruebes en CACU, pruébalo en lesiones de bajo y alto grado, así casi si quieres, ¿no? Tampoco tenía tanto dinero como para probar en todos, así que decidí probarlo en lesiones de bajo grado. Pero ¿por qué sería entonces importante incluir la terapia fotodinámica como una terapia para eliminar el virus y las lesiones de bajo grado en México y para mujeres jóvenes? Bueno, porque ya vimos que el virus es el agente causal de las lesiones premalignas que finalmente pueden progresar a CACU.
Es bimodal, se da entre 30 y 40 años, o sea que es cuando las mujeres están jóvenes. La frecuencia ya vieron ustedes que se habla del 5 al 15%. Bueno, pues yo les quiero decir que nosotros en Veracruz, bueno, en los 3 lugares, en promedio encontramos el 37%. Esa es nuestra verdad. Y fíjense que como yo me guié por lo que decía la Secretaría de Salud, que decía eh, que el 10% de las mujeres mexicanas estaban infectadas, pues yo dije, pues yo necesito 100 mujeres, entonces pues voy a muestrear 1000 mujeres, ¿no? Y pues firmé por la carta de consentimiento informado que toda la que saliera positiva, pues la iba yo a tratar. Y cuando voy a ver, salieron 480 mujeres positivas. No les quiero decir qué sentí. Entonces, digo, pues aquí lo único es el CONACYT y que les escribo una carta, ¿no? Diciéndole, pues yo me guié y bla, 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 y ahora estoy en esta situación y necesito 500,000 pesos más para terminar el proyecto. Me dice la secretaria, pues nadie lo ha pedido, doctora, pues pídalo, a ver. Y afortunadamente me lo dieron, ¿no? También les agradezco mucho porque gracias a eso pudimos terminar el proyecto. Y yo no quedé mal con las señoras, ¿no? ¿Se imaginan decirles, fíjese que ya no la vamos a tratar? Pues no. Entonces, pero esta es la realidad, que andamos en 37% en México. Que el CACO es la segunda causa de muerte de las mujeres mexicanas y que la terapia es mínimamente invasiva y que no estirpa la lesión. Todos los tratamientos que se usan actualmente van a deformar o van a cortar el cérvix. La terapia fotodinámica se aplica desde lejos del cérvix, no lo toca, por lo tanto no lo puede alterar. Así que evitaría complicaciones, perdón, como hemorragia, endometriosis, reducción de estructuras del canal, cambios en la estructura anatómica, pérdida de funcionalidad, todos los problemas obstétricos que se presentan cuando ya las mujeres tienen estos tratamientos, ¿no? Se evitaría, por ejemplo, el aumento del aborto, la mortalidad perinatal, así como el impedimento del parto normal. Y entonces mi primer ensayo fue en mujeres mexicanas a población abierta. Eran mujeres que venían de comunidades rurales, en donde algunas de ellas jamás se había hecho un Papá Nicolau. Así que no podía yo decirle, señora, ¿cuánto tiempo tiene infectada con el virus, verdad? Porque, pues eso no. Así que no sabíamos de esas mujeres por cuánto tiempo estaban, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que en nuestro criterio de inclusión fueron que estuviera lesión de bajo grado, o NIC, bueno, que es lo mismo en otra nomenclatura, y que estuvieran infectadas con el virus, que tuvieran los dos o de manera una de ellas, ¿no? Y que asistieran a las sedes de Silhuapan, Veracruz, Tuxtepec, Oaxaca y la Ciudad de México. Y entonces este fue un estudio metacéntrico y con diagnósticos realizados a ciego. Mis colaboradores, o sea, mi patóloga era del Centro Médico Nacional, mi citopatóloga era del Instituto Nacional del Cáncer, los ginecólogos eran los ginecólogos que colaboraron en cada lugar, o sea, ellos trabajan en esos lugares, a los cuales les agradezco porque de verdad ni ellos ni yo podíamos tener algún beneficio económico por parte del proyecto, así que ellos trabajaron de manera altruista. Entonces, uno de ellos, pues, nos daba el diagnóstico de la colposcopía, por ejemplo, otra, la citopatóloga del Papa Nicolau, la patóloga de la biopsia, y bueno, por eso, no se comunicaban entre ellos, ¿no? A menos que hubiera alguna duda o algo, se hacía un análisis, pero por eso, no hubo sesgo en ese aspecto, ¿no? Los criterios de inclusión, entonces, fueron mujeres que tuvieran estos diagnósticos, que no hubieran tenido alguna intervención quirúrgica o tratamiento previo, porque si no iban a decir, ay, funcionó, pero porque ya tenía otro. Así que nada, mujeres de 25 a 40 años. En la Ciudad de México ya aumentamos a 50 años.
mujeres que aceptaran participar en el estudio, firmaran el consentimiento informado y contestaran una encuesta. Y los estudios que se realizaron antes y después del tratamiento fue a los 3, 6 y 12 meses. Entonces, ay, no me voy a pasar de tiempo. Entonces fueron citología, colposcopía, histopatología y, eh, y el virus de papiloma se detectó tanto por PCR y secuenciación como por captura de híbridos. Eh, bueno, aquí es donde les digo que muestreamos las 900 mujeres y, y aunque fueron seleccionadas, sí, ya 500 mujeres, solamente se trataron 449. Porque acuérdense que pueden salirse a la hora que fueran, muchas ya no vivían en el lugar, se cambiaron de lugar, bueno, perdimos varias mujeres. Y se radió a 200 joules por centímetros cuadrado, el tiempo necesario dependiendo del tamaño de su cervix. Entonces, este fue el procedimiento, se le ponía el ácido deltaminolebulínico, ya fuera en gel o en una solución, depende, y después se esperaba a que viéramos, por ejemplo, esta fluorescencia. Quería decir que, bueno, se las vimos a las 4 horas. Y ya se aplicaba el tratamiento y, por ejemplo, al tercer día se veían y se podía ver cómo se iba desprendiendo el epitelio. Y esto fue a los 12 meses. Vean, este es un cervix en el tiempo cero y a los 12 meses. Aquí tenemos otros de tiempo cero y a los 12 meses. Y bueno, estos son los trabajos que hemos publicado. El trabajo en Veracruz, que fueron 3 irradiaciones, una cada 48 horas, usando un gel con el 6% del ala, irradiando a 200 joules. Y pudimos ver que el 85% de las mujeres que tenían virus de papiloma y virus y lesión quedaron libres de eso. Y el 57% que tenían lesión quedaron libres de la lesión. Después, en Tuxtepec, Oaxaca, en el Hospital General, ahí pudimos ver, fíjense que ahí fue donde por primera vez vimos que el 100% de las mujeres que tenían virus de papiloma quedaron libres, ya no salieron las PCRs positivas a los 12 meses. Y sin embargo, vean ustedes con la lesión, no, bueno, aquí cuál fue la diferencia. Aquí tuvimos algunos problemas de logística más bien, y tuvimos que separar las irradiaciones por un mes. O sea, en lugar de darlas cada 48 horas, como aquí, que las dábamos lunes, miércoles y viernes, aquí tuvimos que darlas con un mes de diferencia. Sin embargo, pudimos ver que se eliminaba el virus del papiloma en todas las mujeres cuando solamente tenían ¿no? Cuando tenían el virus. Cuando tenían lesión no funcionó bien porque solamente el 17%, cuando tenían lesión y virus, ¿no? Y cuando tenían lesión solita, el 55%. Quiero que vean cómo la lesión nos está dando problemas y ahorita tengo 3 estudiantes trabajando en esto. Vean cómo cuando es NIC solamente 57%. Ven aquí 55%. Y vean en el tercer trabajo, otra vez NIC 57%. Entonces estamos haciendo unas nanopartículas porque parece que es una proteína de multiresistencia a fármacos la que tienen estas pacientes, tienen un polimorfismo y entonces em, sacan el fotosensibilizador, ¿no? Entonces, bueno, pero este es de aquí ya salieron otros proyectos, ¿no? Y vean cómo como vimos que aquí funcionó a los 12 meses, con 2 irradiaciones, ahora las irradiaciones las separamos por 48 horas. Y vimos que desde los 6 meses ya estaban libres las mujeres cuando solamente tenían virus. Y cuando tenían virus y lesión, pues el 64%. A lo mejor no fue tan bueno como cuando usamos el gel acá, que fue el 85%, pero es bastante bueno. Y con lesión sola, 57%. Que acabo de sacar la YARD, que, bueno, ya con suficiente evidencia, que el CACU, el libre de BPH, tiene peor pronóstico en la clínica, ¿no? Entonces también es importante tratar
estas lesiones que no tienen virus. Pero aquí en este trabajo yo tenía la curiosidad de que qué pasaba con la microbiota. Así que la patógena y la normal, podemos decir, ¿no? Entonces, se vio también el DNA de Chlamydia trachomatis y Candida albicans, como de Gardnerella vaginalis y Lactobacillus inners. Y pudimos ver que esta es el porcentaje de pacientes antes de la PDT. Y vean después del tratamiento a los 3 meses y a los 6, cómo se disminuye en el 80%. O sea, el 80% de las mujeres quedaron libres de clamidia, de cándida, un poquito menos, y vean cómo a la microbiota no patógena, no les hace nada, ¿verdad? Entonces eso ya también me dio seguridad y confianza de que no está afectando, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de virus que se eliminaron con este tratamiento o de lo que llevamos? Bueno, pues los tipos de estos 3 trabajos, el 16, 18, 31, 58, que son de alto riesgo, 6 y 81 de bajo riesgo y 53, 62, 84, 89 indeterminado. De las pacientes que quedaron, de todas maneras teníamos planeado, pero ya no lo hicimos por falta de presupuesto, de que la paciente que no, en un ciclo de terapia no saliera o no quedara libre, la íbamos a volver a tratar. Eso ya no lo hicimos ni en Veracruz ni en Oaxaca, pero lo pudimos hacer aquí en la Ciudad de México. Y también porque las pacientes, como se comunicaban entre ellas, decían, es que a fulanita, ella sí respondió y yo, ¿por qué no? Y nosotros, pues, no sabemos, pero lo que podemos hacer es darle otro ciclo. Sí, pues yo entro a otro ciclo. Y entonces de ahí pudimos ver que el porcentaje de mujeres con lesión, que las que habían tenido BPH, pues esas ya habían quedado libres, BPH solo, pero quedaron las que solamente tenían lesión o combinado lesión con BPH. Y entonces pudimos ver que en un segundo ciclo disminuyó también el porcentaje de pacientes que tenían estas, o sea, salieron otras mujeres de ahí negativas. El segundo ensayo fue determinar la respuesta inmune local, este, porque ¿por qué se está eliminando el virus? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, fue determinar la respuesta inmune local que permite la eliminación del virus, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, todos los trabajos anteriores que les mencioné, entonces eran mujeres de primera vez, que no sabíamos por cuánto tiempo. Pero posteriormente, ya lo que ya empezamos a hacer es solamente incluir mujeres con BPH persistente. Y entonces, en las mismas condiciones, en las condiciones que mejor avanzaron, para regresarme un poquito, perdón, en estas condiciones en donde en los 6 meses encontramos que se eliminaba el virus, que es en donde usamos el ácido delta-aminolevulínico al 12% y dosis de luz al 200 joules por centímetros cuadrados, y fueron 2 irradiaciones, una cada 48 horas, cuando seleccionamos solamente mujeres persistentes, comparándolo con los resultados de ser diagnosticadas por primera vez, que son las barras azules. Las naranjas son las de las persistentes. Vimos que baja la eficiencia de la terapia, por lo menos para el virus. Ya no es el 100, pero sí como el 82, 83%. Pero lo que sí vimos es que las lesiones sin virus, vean cómo pasó de un 40 a un 80. O sea, que aquí con estas mujeres que tenían persistencia, pero ahora de NIC, vean cómo aumentó su respuesta completa. Y con NIT BPH, pues bajó. Entonces, donde hay BPH, baja la eficiencia de la PDT, pero no es cero, o sea, baja un porcentaje. Por ejemplo, aquí bajó como un 18% y aquí igual, ¿no? Entonces, quisimos ver, esto lo hicimos con mi estudiante, él es médico, que es el doctor Lenin Saúl Muñoz Mata.
Entonces, y que la verdad hizo un trabajo impresionante también de bioestadística, de separar y buscar si había diferencia entre las mujeres que no respondieron y las que tuvieron respuesta completa, si era porque tenían un genotipo o más de un genotipo. Pero pues la conclusión fue que vimos que respondí, que no dependía de si tenían uno o más de uno para que ellas respondieran, ¿no? De manera eficiente. Pero bueno, entonces esto es lo que llevamos, estos son avances de lo que llevamos con el VPH persistente. Y entonces él de lo que se encargó fue de tomar muestras a las mujeres antes de la primera irradiación y se irradiaba la mujer. Terminando la radiación, nuevamente se tomaba muestra a las 48 horas, llegando, se le tomaba muestra, se irradiaba y otra vez se le tomaba muestra y después ya se le daba el seguimiento a los 12 meses. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues ver su perfil de citocinas. Y nos llevamos la sorpresa que, por ejemplo, vean ustedes, estas son las mujeres que respondieron completamente, cómo llegaban con su perfil de citocinas muy bajo y cómo cuando em, y cómo cuando se les daba, por ejemplo, la terapia, que son todas las dos, ajá, ¿se acuerdan que eh, están clasificadas en 1A de la primera irradiación y 1B después? 2A es antes y 2B después. Entonces, ahora sí, perdón. Por ejemplo, aquí 1A fue antes de la primera irradiación y 1B fue después. Aquí sí vimos que aumentó un poquito, pero lo interesante es las dos veces que recibieron, cómo se dispararon las citocinas, ¿no? La interleucina 8 y la interleucina 6 principalmente. Entonces, tiene que ver mucho cómo respondan ellas. Ajá, vean cómo aquí la respuesta no fue significativa. Y aquí nuevamente con los monocitos activados. Por ejemplo, vean cómo se activan cuando las mujeres tienen respuesta completa y es mucho menor cuando no la tienen. Incluso también, bueno, los mismos que revisaron el artículo nos mandaron a analizar las células porque habíamos analizado nada más las citocinas, pero ellos quisieron ver si eso correlacionaba con las células y efectivamente tiene que ver con los linfocitos CD8, que son estos verdes. Vean ustedes cómo esos linfocitos T vírgenes, podemos decir, se activan también. Entonces, se encontraron las conclusiones que se encontraron las condiciones adecuadas para aplicar la terapia en la muestra de la Ciudad de México, donde ya no se encontró el DNA del virus en el 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones, ¿no? En el 64 en las que tenían BPH y lesión, y en 57 de las que tenían lesión sin BPH a los 6 meses. La aplicación de la terapia en 2 ocasiones para erradicar puede aplicarse en un intervalo de 48 horas o 30 días, ya que este esquema funcionó para las dos muestras, pero solamente para BPH, si ustedes recuerdan. La PDT tuvo efectos sobre clamidia y Candida albicans, ya que no se encontró su genoma en el 80% de las pacientes infectadas. Y la PDT es capaz de estimular la respuesta inmune local, ya que se encontró en el grupo de remisión completa un aumento de las interleucinas 6, 8 a las 48 horas y de las células inmunitarias innatas y su activación como los monocitos y linfocitos citotóxicos. Los ensayos clínicos que ha realizado nuestro grupo dejan ver que la terapia fotodinámica tiene efectos sobre el virus, sobre las lesiones. Sin embargo, para poder implementarse como una técnica de rutina, se debe realizar un estudio clínico fase 2 y dar seguimiento a los pacientes por lo menos durante 24 meses. Esta es la línea de tiempo que llevo de este trabajo y el proyecto ha recibido financiamiento primero del CONACYT, y recientemente en el Politécnico nos han cedido una área. Esta es el área que
que me han cedido, ya hay un plano, bueno, son como 15 planos, y están siendo revisados en la COFEPRIS porque la fundación que me va a ayudar al remodelamiento dice que no quieren tirar ninguna pared ni que le diga que después que faltó algo. Entonces, mejor está en revisión bajo la COFEPRIS. El Fondo de Investigación Científica y Desarrollo del Politécnico también me asignó 325,000 pesos. Ya compramos todo este equipo inmobiliario. En el Politécnico tenemos una página en donde las personas que están interesadas, investigadores, alumnos, pacientes, pueden informarse. Y de protección intelectual está en proceso un apósito, que es en donde se pone la solución, un contentor para gel y el apósito, un sistema para medir el cervix. Y esta es la maduración tecnológica del proyecto. Vamos entrando, seguimos en la etapa 6 y vamos a empezar en la 7. ¿Se acuerdan del TRL de los proyectos? ¿Qué necesidades tenemos que cumplir y por qué no podemos ir más rápido? Bueno, porque necesito el registro del kit. Ya tenemos, no hemos podido firmar en un año, no hemos podido firmar un convenio con una empresa que nos va a hacer los componentes del kit, porque hemos tenido cambios de directores de escuela. Ya vamos con el tercer director. Lo acaban de nombrar ahorita el 7 de junio. Espero que ya se quede y entonces poder terminar el convenio con la empresa, porque no puedo hacer el ensayo clínico si no está bien hecho con buenas prácticas de manufactura el kit, porque si funciona, ya ese kit se los podría pasar a ustedes, ¿no? A los médicos. Bueno, el área de aplicación de la terapia, que en cuanto esté, debe aprobarse. Bueno, debe darse la notificación ¿cómo le llaman? El aviso de funcionamiento. La aprobación por parte del Comité de Bioética, también ya estoy por terminar los protocolos. Y bueno, quiero agradecer a todas las mujeres que de verdad solamente les mostraba yo los resultados de los ratones y que creyeron. Siempre he dicho que es un proyecto de mujeres creyendo en mujeres. Al CONACYT, al Politécnico, a las instituciones colaboradoras, a todos los participantes, a todos los colaboradores que siempre me han preguntado. Ya mejor puse aquí la cantidad. Bueno, ¿cuántos fueron los miembros de mi equipo? Son 30, 23 mujeres y 7 varones. Entonces, pues les quiero dar las gracias a todos y a ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas Espero no haberme felicidades. pasado mucho. No, está bien. Tenemos tiempo para preguntas. Bueno, primero que nada, felicidades por todo el gran trabajo que implica, pues, toda una logística de mover mucha gente, ¿no? Para la obtención de algo que realmente impacta en la sociedad. Muchas felicidades. Y bueno, tenemos tiempo para preguntas. La doctora Maricruz primero y luego Paola. Adelante. Mari. Gracias, Pati. Hola, doctora. Muchas felicidades por este proyecto que evidentemente ha sido de muchos años con mucho éxito, ¿verdad? Y justamente la parte que todo es interesante, en particular estaba preparando algunas preguntas relacionadas con la parte de la propiedad intelectual. Entonces, pues realmente me las a- a- pues ya no tengo dudas al Respondido. respecto. Bueno, Ha ya respondido. de eso yo le Sí, quería comentar que los tratamientos no se pueden proteger, ¿no? Se sí. protegen los métodos o los productos, pero los tratamientos no. Entonces, el tratamiento no se puede proteger, pero sí se puede proteger lo que está alrededor, ¿no? Y yo también lo que he querido es que quede en el Politécnico para que no se encarezca, ¿no? Y no quede otra vez fuera del alcance de las mujeres. A lo mejor sigo siendo idealista porque sí se me han acercado muchas personas, pero todo es el negocio. Y no es que esté en contra de eso, sino es que digo, otra vez va a quedar en manos de quién sabe quién y entonces no va a llegar a las mujeres. Entonces, mientras yo pueda, voy a continuar el proyecto para que
todo quede a nivel institucional y pueda quedar al alcance, que no se encarezcan tanto las cosas, ¿no? Sí, claro, y bueno, como bien comentó, pues la parte del kit, eso es muy interesante. Y solo para complementar un poquito esta duda que tenía, evidentemente se trata de una innovación, pues a un precio justo, me parece, sin a entrar en ese aspecto que pues no nos toca, ¿verdad? Pero me parece que va a estar hecho como para la población en general. Fíjese ¿Qué que no planes es tienen en barato, no es relación a... barata Ah, la mire, qué bueno que terapia, me ¿eh? dice. Ajá. No es barata porque, por ejemplo, ahorita una mujer se lleva alrededor de 10,000 pesos de fármaco. Entonces el fármaco es lo que es caro. Y después el láser me costó 800,000 pesos. Entonces, ahorita ya anda arriba de 1,000,000 de pesos el láser, que tiene 100,000 horas. Entonces, cada paciente, o sea, sacamos la cuenta porque me pusieron aquí mismo en el Politécnico, a sacar las cuentas y tendría que darse como en 40,000 pesos. O sea, bueno, o sea, así nada más de puros gastos, 20,000, sin ninguna ganancia. Pero si ya vas a pagar luz, teléfono, honorarios, renta, para que sea como un negocio, tiene que ser como, tendría que costar 40,000 pesos. Y es ahí en donde a mí ya me preocupa bastante porque ya es caro, ¿no? O sea, Claro, sin yo embargo, siento que para la población en general es caro, pero también, pues, es algo, hay pacientes que nos hacen donativos por medio de la Fundación Politécnico y dicen, es que sabe qué, doctora, pues ya yo puedo dormir tranquila, porque de eso no les hablé, pero para los médicos, bueno, es que así lo marcan las normas. Dejas a la mujer y le dices, no se preocupe, regrese dentro de 6 meses. Y es para ver si evolucionó o se te quitó. Pero no se sabe cómo se quedó esa mujer pensando día y noche en sus hijos, en su familia, en su trabajo, en todo. Y sí tiene muchas consecuencias graves el que una mujer se quede positiva. Y además lo comento porque esa es la importancia de eliminar el virus. O sea, quitas por un lado el riesgo y el otro el foco de contaminación, porque una mujer que es positiva al virus también está dispersando el virus, sí, ¿no? claro. Entonces, sí es importante el que se pudiera quitar, aunque, porque también he escuchado, ¿no? O me han dicho, pero es que una mujer puede vivir toda su vida con el virus y no desarrollar cáncer, efectivamente, pero tú no sabes cómo va a vivir esa mujer, y se lo comento porque, por lo que nos escriben las mujeres, ¿no? De cómo se sienten cuando ya saben que ya no tienen ahí el riesgo, aunque no tengan lesión, aunque no tengan nada, sí es importante, creo, quitarlo nada más por la salud mental del paciente, ¿no? Claro, sí, sí, pues indudablemente tiene muchas ventajas aún con el costo que más o menos proyectó comparado con otro tipo de terapias, pues me parece que es muy prometedora. Pues es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su presentación en el CIBIOR y le esperamos con gusto y gracias. Ay, muchas Sería gracias. todo. Gracias, Pat. Gracias, doctora. Adelante, Pau. Gracias, Pati. Doctora, buenos días. Antes que nada, muchas felicidades por su plática. Tenía muchas ganas de escucharla. Ahora entiendo por qué las noticias dicen que usted puede eliminar el BPH. Bueno, Este, ahí hay un debate, pero que salen negativas las PCR, sí. Sí necesitamos hacer Y un estudio de seguimiento, necesitamos hacer muchas cosas, pero sí es necesario hacer uno de seguimiento, creo que ya lo podríamos hacer. Ahorita que ya pasó lo de la pandemia, porque nos agarró la pandemia exactamente, ¿no? Si ustedes recuerdan, la noticia salió en el 2019 y se revivió mi proyecto, porque mi proyecto ya estaba como muerto, pues, ¿no? Y eso fue lo bueno de que salió esta nota. Pero aún así necesitamos un presupuesto, pues, para hacer un seguimiento y ver qué pasa qué ha pasado con las mujeres, ¿no? Yo regresé sobre todo a Veracruz,
pero para tomarles las muestras del polimorfismo, que ya ven que les estaba diciendo que me interesaba saber por qué algunas que no respondieron, a qué se debe, ¿no? Pero ya no, necesitamos hacer ese estudio. No, claro, pero tiene resultados muy prometedores y muy interesantes. Eh, Mi pregunta era un poco sobre la selectividad de los fármacos que usted utiliza. Usted propone que sea como que sí tengan cierta selectividad contra las células infectadas, por ejemplo, las bacterias patógenas, o que sea un poco como la quimioterapia que dañan todo el epitelio, o sea, matan en general y solo se recuperan mejor las células normales, ¿o cuál sería la propuesta del tratamiento? Ah, fíjese que eso me pregunté desde que empecé. Y es selectiva totalmente la acumulación de la protoporfirina 9 porque cuando el ácido delta aminolebulínico, que es el fármaco, entra a las células, se integra a ese ciclo de la protoporfirina 9 en donde se forma el grupo hemo, que el grupo hemo, si recuerdan ustedes, es parte constitutiva de la hemoglobina, catalasas, peroxidasas y citocromos, ¿no? Entonces, eh, en las células cancerosas está alterada esa ruta al nivel de la ferroquelatasa. Entonces llega hasta la protoporfina 9 y de ahí hay una enzima que se llama ferroquelatasa que introduce el fierro a la protoporfina 9 y se convierte en hemo. Eso ya no lo hacen las células cancerosas, afortunadamente. Entonces, si una célula sana también incorpora el ALA, ella sí llega hasta hemo y el hemo tiene un feedback que ya no permite que se integre más el ALA. Y entonces, de esa manera es selectiva. Pero también con el tiempo, en uno de en mi primer artículo, ahí también hice el tiempo, de ahí salieron las 4 horas, porque se ve claro cómo a las 4 horas las células normales ya eliminaron la protoporfina 9 y las células cancerosas hasta las 24 horas. Y el pico máximo que tienen las células cancerosas es a las 4 horas. Entonces, ya si uno irradia después, ya bajó y a las 24 ya casi no encuentras nada. Pero las células normales, sin problema, ellas eliminan mucho antes, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Entonces sí parece haber cierta selectividad, entonces. Sí, podemos decir que es una cierta selectividad. Ujú. Y mi segunda pregunta es con respecto a la muerte que están induciendo por la producción de especies reactivas de oxígeno. Ustedes inducen oxígeno singulete, pero ¿cree que cualquier oxidante podría tener el mismo efecto o tendría que ser justamente esto por el mecanismo que me acaba de explicar? Bueno, desde el inicio sospechaba que podía ser apoptosis, ya después lo comprobamos y también hay mucha literatura porque la protoporfirina 9 se acumula a nivel de la mitocondria. Entonces, cuando se irradia, la que explota es la mitocondria, liberando al citocromo C. Y ese es inductor de la apoptosis por la vía intrínseca. Pero eso lo hemos visto in vitro. Y ahorita, precisamente, el doctor Lenin, que no se quería graduar porque se quiere quedar más tiempo, es de los alumnos que generalmente los alumnos se quieren ir, pero él está en esta situación y ya le dije, gradúate y de todas maneras vas a sacar el otro paper. Con él vamos a medir la muerte celular. Ajá. Pero ya en las pacientes, porque lo que hemos medido hasta el momento ha sido a nivel in vitro. En las células se ve, y se ve clarísimo, o sea, simplemente se ve que la célula se hace chiquita, se ven los cuerpos apoptóticos y no hay duda que es apoptosis, pero también se ha demostrado que la PDT induce autofagia y necrosis en menor medida, pero estamos por demostrar, bueno, vamos a ver si eso
ocurre en las pacientes. Eso sí, no lo hemos visto en las pacientes. Estamos por hacerlo. Ujú. ¿Pero usted cree entonces que cualquier estímulo oxidante, muy oxidante, podría tener un papel similar? Pues lo que, mm, lo que pasa es que, mire, depende en dónde se genere, depende en dónde se genere esa oxidación. Si se genera en la membrana, pues te va a generar necrosis. Pero si se genera en la mitocondria, te va a generar apoptosis. Entonces, más bien depende del lugar en donde se genere, más que el tipo de oxidante. Fíjense que, por ejemplo, este, las especies reactivas no necesariamente de oxígeno, sino también las de nitrógeno y eso sí se dan, pero en mucho menor medida. O sea, por eso aquí lo que se maneja es pues la más frecuente, pero sí se pueden generar otros tipos de muerte, pero más bien yo digo que es el sitio en donde se genera, porque incluso cuando se hace el análisis de los fotosensibilizadores, uno les hace una prueba que se llama coeficiente de partición octanol-agua y de ahí se saca un logaritmo y dependiendo de ese logaritmo dices, este se va a acumular en el núcleo, en el tal organelo o en la mitocondria, para predecir un poco cuál va a ser el tipo de muerte celular, o el sitio más bien, ¿no? Y ya con base en eso, pues ya te guías o sea que el tipo de muerte celular va a depender en dónde se genere. Muy bien, muchas No sé gracias si... y muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. A usted. Gracias, Paola. Tenemos una pregunta en el chat Sí. de Era Martínez. ¿Hay algún estudio en hombres o posibilidad de que también se traten de esa manera por el hecho de que son portadores? Sí hay del virus, pero de verrugas, ¿no? Entonces, por ejemplo, externo. Interno hay para el cáncer de próstata, ya hay incluso hicieron aquí en México un estudio clínico de terapia fotodinámica con un fotosensibilizador para el cáncer de próstata. Este, pero pero así en la clínica, sí hay estudios que se han hecho, pero que ya esté en la clínica disponible, no. Y ahorita voy a empezar un proyecto con la doctora Judith Domínguez, que ella es la jefa de dermatología de nutrición, que tienen el gran problema de verrugas externas a nivel del pubis en pacientes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver apenas qué pasa, porque si con ellas llega a funcionar en varones, también se podría aplicar más adelante, ¿no? Pero sí, ahorita por el momento, sí hay estudios, pero no, y sí funcionan, sí funcionan. El detalle con las verrugas externas es que hay muy buenos fármacos en el mercado que las pueden eliminar sin ningún problema, ¿eh? Pero bueno, ahorita voy a empezar con la doctora Judith porque precisamente los tratamientos convencionales no están funcionando. Pero es lo que necesito ver cómo está la situación. De hecho, estamos por por ver algunos detalles, porque está raro que no funcionen los tratamientos que ya tenían ellos, que han manejado ellos de toda la vida, ¿no? Para las verrugas externas y que esos no preocupan tanto. Y en los varones, pues tampoco preocupa tanto, podemos decir, porque el porcentaje es mucho menor al de las mujeres, o sea, no están tanto en riesgo, por eso considero que es menos la investigación. La que sí urge es para las verrugas anales. Para las verrugas anales sí se requiere inmediatamente porque está aumentando exponencialmente la presencia del virus del papiloma y el cáncer también en esa zona, ¿no? Es lo que le puedo decir, no sé. Sí, gracias. Ya justo respondió una de mis preguntas justo para las verrugas anales. Gracias.
Sí, sí, Ujú. acabo de escribir un artículo de que el virus del papiloma pues no tiene género, ¿verdad? Porque fíjense que también socialmente a la que se le echa la culpa y que siempre piensan virus de papiloma en una mujer, pero pues el hombre lo transmite y también lo padece. Lo que pasa es que hay pocas estadísticas al respecto, ¿no? Y por lo mismo no hay atención pública, fíjense, en el sector público, porque si llega un hombre con verrugas, sí, ajá, sí, póngase esta pomadita y así casi ya vayas. Y no se le da un seguimiento. Y si es una mujer, pues ya hay un protocolo, como más. Entonces, por un lado, este, pues están quedando muchos hombres sin atención, ¿no? Y por el otro, pues no los toma en cuenta la sociedad como algo, como un factor importante cuando sí lo son, ¿no? Es igual, porque también a veces me preguntan las pacientes, oiga, pero si ya se me eliminó el virus y mi esposo, pues es que no se puede hacer nada, porque además parece que funciona como un sifón y la infección se queda hasta a nivel testicular. Y ahí, sacarla de ahí es bastante complicado, o sea, hay que desarrollar otra tecnología para tratar ese tipo de virus. Sí, claro. También tenemos otra pregunta en el chat de Dulce Sí. Alberto. ¿Qué ventajas tiene la fototerapia sobre la crioterapia? Bueno, la crioterapia no para nada es específica, ¿no? Es una terapia física que quema simplemente por la temperatura en la que se le coloca. Es como una cabecita de flecha, ¿no? Que se congela con nitrógeno líquido y entonces llega a -196, o sea, más bien quema por frío, así como nos quemamos con un cerillo, ¿no? Por el calor, pero ahí se quema con frío. Y entonces lo que hace esa cabecita es quemar y deformar el cuello, pero no es específica, o sea, va a quemar todo lo que está ahí. Y en la terapia fotodinámica, cuando uno le da el ácido delta-aminolebulínico, solamente las células que acumulen la protoporfirina 9 son las que se van a morir. Porque las células que no tengan protoporfirina 9, pues no se excita nada ni se... Incluso eh, la irradiación se hace desde afuera, se deja a 4 centímetros más o menos en la fibra óptica y jamás toca el cervix, o sea, no deforma. Y la deformación, pues se ha visto que estas terapias, al ser invasivas ¿cómo le llaman? Son terapias que cortan precisamente al nivel del cuello, por ejemplo, está la sensación durante el coito, es una de las cosas que se pierde. La otra es que ahí es en donde se deposita obviamente el semen y debe de haber una lubricación y también esa ya no está en su lugar, podemos decir, y entonces disminuye la tasa de fertilidad. Hay varias cosas. Hay un artículo muy bueno que sacaron los alemanes que hablan de todas las ventajas de la terapia fotodinámica. Bueno, o sea, sacaron cuentas hasta de lo que cuesta tener a un bebé en la incubadora, porque esas terapias lo que hacen es que al deformar el cuello, y el cuello, que es el que cierra, bueno, ustedes como médicos saben más que yo, se imaginan tiene que detener ahí 10 kilos, ¿les parece que pesa un bebé? Bueno, cuando está en la matriz, con todo el líquido amniótico y esto. Entonces, yo siempre les digo, es como si fuera un globo, un globo y el cuello, pues es la boca del globo. Y entonces, ¿qué le pasa a una liga cuando se corta? Pierde fuerza. Entonces, las mujeres no pueden llevar a término su embarazo y entonces a los 6 meses, a los 7, ya tienen amenazas de aborto y a veces nacen los niños prematuros y eso pues, se tienen que quedar en las incubadoras. Entonces ellos sacaron la cuenta de las pérdidas de días, de
de trabajo, sacaron las cuentas de lo que te cobran diariamente por una incubadora y todo, y entonces sale más cara, sale más cara a la larga, pero sean que es más barata una crioterapia que la terapia fotodinámica, que aparentemente es más cara. Si quieren, después les puedo mandar, doctora, ese paper, porque la verdad está bien interesante, que dije, qué bárbaro, o sea, yo no había pensado en todas las consecuencias más allá de, ¿no? Que pueden tener estas terapias, pero si uno voltea alrededor, algunas amigas, sí, pues ya casi todas tienen amenazas de aborto, ¿no? Y que se tienen que quedar ya desde los 6 meses sin moverse y uno se pregunta, pero ¿por qué tanta frecuencia? No, bueno, parte de la explicación son estos tratamientos. Fíjense que también por ahí leí un debate al respecto científico en un artículo, pero que decían que no es tanto el tratamiento, sino las veces que lo hacen y el sobretratamiento que se da en la clínica. O sea, se tratan más veces. O sea, hay mujeres que le han hecho 2 o 3 crioterapias, por ejemplo. Entonces, eh, puede ser, ¿eh? O sea, que no sea, tienen razón, no sea eso, sino que van con un médico y le hace una, va con otro, otra y otra, y entonces ya su cervix, pues ya está muy manipulado, ¿no? Sí, de acuerdo, No sí sé, tiene o sea, bastante. ustedes debátanme, a lo mejor no es lo que, y Sí, sí, yo de lo parece que ser he que leído. tiene mucho, mucho como impacto, ¿no? O sea, no solamente algo tan reduccionista, sino es como más global el asunto y de impacto, pues, de la salud, ¿no? Al final. Sí, sí, así es. Bueno, Bueno, pues, no sé si hay más. si no hay más preguntas, Lupita. Sí, adelante, Lupita. Gracias, Pati. Doctora, pues a mí solo me queda felicitarla por su constancia y resultados que ha obtenido en este proyecto. Realmente son muy interesantes y pues también felicitarla por ese deseo de que sea una terapia accesible a la mayoría de la población, que no se convierta en una terapia de alto costo que finalmente solo sea para un sector de la sociedad. Entonces, felicitaciones por estos pensamientos que tiene. Mi única pregunta, bueno, una ya la contestó, era el seguimiento que le iba a dar a los pacientes. Menciona que ahora se ha prolongado o se va a prolongar a 24 meses. Mi otra pregunta es, como toda terapia, ¿han indagado sobre algunos efectos secundarios de su uso? Y, por ejemplo, un láser, no sé, bueno, menciona que tiene una vida media. Esa vida media va disminuyendo hasta completar finalmente las horas o Sí. la intensidad de luz que se genera. Entonces, eh, ¿qué pasa con esa disminución? O sea, ustedes la utilizan, pero no es el 100%, a lo mejor, no sé, cuando ya llevan un número de pacientes utilizándola. ¿Eso no repercute en el resultado, esa disminución de la vida media del láser? Son mis preguntas. Miren, los láseres tienen cierta potencia. Por ejemplo, el de nosotros tiene 1000 watts, ¿no? O sea, 1000 watts, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, em, no importa que vaya disminuyendo su vida media, incluso el de nosotros ya no saca 1000 watts, bueno, saca 600. Ajá, ¿Y qué es lo que hace uno? Pues hace uno un cálculo para poder llegar a esa misma a esa misma densidad de energía que son los joules, porque uno lo primero que hace uno es medir el cervix. Mide uno el, mide uno el diámetro, de ahí calculas el radio y después sacas el área, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? ajá, Entonces, ya que tienes el área de un círculo, le aumentas 1 centímetro por aquello de que quieras que abarque más, ¿no? ¿por qué más sale? Ajá, entonces esa es ya el área.
Y ya esa área la tienes que multiplicar por, bueno, la potencia se divide entre el área para darte la densidad de potencia y después la densidad de potencia se multiplica por el tiempo para darte los joules. Entonces, si el láser no te da la potencia, lo que se va a modificar es el tiempo. Entonces, Ok. se alarga el tiempo, pero te llega la misma densidad de energía. Y nosotros, de hecho, compré mi calibrador porque no lo tenía y sí, la verdad me daba como mucho pendiente de saber si estaba sacando la energía o no. Pero ahora sí, lo medimos todos los días, porque incluso un láser un día puede amanecer con, la verdad, aunque lo diga así, puede Sí. amanecer con 1000 watts, al otro día tener 900. O sea, no hay que guiarse por eso. Y es algo que quiero que me modifiquen los físicos, de que tengan un calibrador interno para que todos los días se calibre el láser, porque la verdad sí puede ser una fuente o una variable ahí si no se verifica, ¿no? Entonces, no importa que le queden 100 horas, la potencia es un poco independiente de las horas, podemos decir. O sea, te garantizan que tienen, por ejemplo, 100,000 horas, ¿no? Y uno puede llevar un registro. Bueno, hay láseres que traen registros, el que yo tengo no los tiene, pero hay unos que traen como un contador de horas. Ujú. Pero lo mejor es medirlo. Lo mejor es medir la potencia y así no importa que se le haya bajado un poquito, lo compensas con el tiempo. Ok. Eso es con respecto a su pregunta de lo del láser, ¿no? Este, la primera que me había dicho, doctora, ay, perdón. Era si han visto algún efecto secundario. Ah, sí, sí, sí. De hecho, sí tienen efectos secundarios durante la irradiación. Bueno, son mínimos, pero por ejemplo, las mujeres pueden sentir como mucho ardor. Y también para el ardor, lo que podemos hacerles es poner gilocaína al 10%, el que se usa normalmente. Y entonces, pero a veces arde más la gilocaína que el tratamiento. Entonces nos las piden la primera vez, pero ya después ya no lo quieren porque en la mucosa la gilocaína arde mucho. Pero bueno, y eso lo vamos registrando. Pero si tienen, por ejemplo, ese ardor, tienen ganas de orinar, tienen dolor, ninguno llega a las cinco cruces, ¿no? Entonces, y es temporal, o sea, ya eso solamente es durante el tratamiento. Posterior al tratamiento, por ejemplo, en lo que es el día 2 o el día 3, no todas, algunas de ellas sí llegan a, sí, ¿cómo se puede decir? Sí, como a escoriarse, ¿no? A nivel de los labios. Este, pero bueno, ya la doctora Araceli, que es nuestra ginecóloga, ella ya nos dio las recetas y entonces simplemente se ponen una pomada y eso es todo. Pero no, otro efecto secundario así a largo plazo no lo han reportado, ni en las publicaciones, ni nosotros. Incluso nosotros les íbamos a recomendar a que se cubrieran de la luz y todo porque no sabía, porque lo reportan en los artículos, pero fíjense que en las mujeres mexicanas ninguna ha presentado alguna mancha en la piel, ni quemadura, ni nada. Entonces, somos como más resistentes, ¿no? Sí, en esta parte del mundo, pero sí en algunos papers sí les dicen que se tienen que cubrir del sol 24 horas, que es en lo que se elimina el 5 ala. Ujú. Ok. Pues muchísimas felicidades, doctora. Ay, Gracias gracias. por compartir todos sus resultados. Ay, muchas, muchas gracias. Ay, ahí ya vi una manita. Ah, era de usted, ¿verdad? Sí. No, pues, Pues muchas gracias. pues espero que haya quedado claro. Y cualquier duda, cualquier
curiosidad, me pueden escribir. Entonces ya la doctora Patti y la doctora Lupita tienen mi teléfono. Entonces, muchísimas gracias y pues fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. La volveremos a invitar después para lo de cáncer de mama. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí. Muchísimas gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Bonita tarde. Gracias.